Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. ¿Cómo están? Bienvenidos a este conversatorio de Alemana Sport, donde conversamos sobre temas de salud y deporte con nuestros especialistas e increíbles invitados. Hoy estamos en el aula magna de Clínica Alemana para conversar sobre cómo jugar hockey sin lesionarse. Para eso nos acompañan nuestros especialistas que se incorporarán en dos tandas. Primero estamos con el doctor Raúl Smith, deportólogo de Alemana Sport. ¿Cómo está, doctor? Hola, María José. Bien, gracias. Y también hoy nos acompaña un increíble invitado, Fernando Renz, número 8 y seleccionado de la selección adulta de hockey. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, María José. Todo bien, muchas gracias y gracias por la invitación. A ti por acompañarnos. A pesar de que el hockey es un deporte federado, no es considerado profesional. ¿Cómo vas viendo tú la diferencia del entrenamiento desde cuando es una actividad extraprogramática en el colegio, me imagino que partiste, a cuando se va formando un entrenamiento más serio, más profesional, aunque no es considerado de esa forma? Sí, uno parte cuando es chico de todas maneras divirtiéndose con el deporte, generando red de amigos y pasando bien el rato, teniendo fin de semana de campeonato donde uno disfrutaba todo el día del deporte. Y ya, no sé, desde los 16 años se empezó a poner competitivo y entramos ya en ámbito de selección, que de todas maneras también uno ya está inserto en este mundo de la selección y de las federaciones, de los campeonatos estos que uno va teniendo, pero ya a nivel adulto se empieza a poner de todas maneras un nivel más allá. Uno tiene que empezar a ver otros temas que no estaba viendo antes, por ejemplo, nutrición, médico, y ya concentrarse más en todos los campeonatos que uno tiene, poniendo su foco 100% en estos campeonatos y tratando y priorizando principalmente lo que es el deporte. Es más competitivo a nivel de equipo y personal también dentro de los mismos jugadores. Exacto, se pone más competitivo también a nivel de jugador y uno tiene que poner mucho más de su parte, cosa que antes uno por lo menos no tenía, como no era tan consciente, sino que uno más fluía, y ahora ya más adulto, de todas maneras enfocándose específicamente en el deporte de alto rendimiento. Doctor, ¿cuál es la importancia de evaluar y también trabajar con cada uno de los jugadores, en este caso, que conforman un equipo? A ver, el trabajo, como tú dices, es un trabajo en equipo, para un equipo. Y eso es súper importante porque uno hace una entrevista donde ve los factores de riesgo donde puede tener cada deportista, pero a la larga tiene que trabajar con todo el equipo, porque finalmente tienen un ritmo de trabajo que va a ser personal, por ejemplo, los trabajos, los horarios de sueño, las preocupaciones personales, que eso afectan la salud y va a afectar el rendimiento, pero a la vez todos se van organizando para un evento específico, que puede ser un campeonato, un panamericano, una fecha, digamos, de una liga nacional. Entonces ahí tú vas organizando ese sistema. En esa evaluación, la idea es que sea en conjunto interdisciplinario, con psicólogo, que interactúe el preparador físico, la nutricionista, y que trabajemos literalmente como una familia. Y de hecho, por eso uno agradece el poder estar en cancha o incluso esta actividad, porque nosotros dentro de estas mismas cosas nos vamos conociendo en diferentes ámbitos. Doctor, ¿y cómo es el tema de la prevención de lesiones y también rehabilitación después? Porque me imagino que de repente se lesiona algún jugador y viene la otra parte, no solamente prepararse, sino que poder rehabilitarse de esa lesión. Claro, existen lesiones que son a veces más prevalentes o un porcentaje más alto dependiendo del deporte. Entonces, por ejemplo, nosotros nos ha tocado ver que en estas evaluaciones con la gente de hockey, que el lado izquierdo, por ejemplo, la rodilla izquierda, la extremidad superior izquierda, tiende a tener porcentualmente más lesiones. Y ahí estamos analizando el porqué. Pero también hay cosas que son propias de la actividad física global. Entonces, si es que alguien está deshidratado, si es que no está comiendo antes de entrenar, lo puede favorecer como un factor de riesgo para un desgarro, por ejemplo, o de que el rendimiento vaya disminuyendo sesión tras sesión de entrenamiento y que finalmente el rendimiento global sea menor. Entonces, nosotros vamos dividiendo diferentes factores de riesgo
que promueven o que facilitan lesiones propias del deporte y otras que ya son como de un deportista más en forma general. Doctor, usted hablaba que se forma un poco un ambiente un poco de familia. ¿Cómo es la relación que se va formando con cada uno de los jugadores? Claro, porque la relación con los deportistas pasa a ser como una familia, porque tú los vas conociendo no solamente en el ámbito deportivo, sino en todas las áreas de la vida que pueden afectar su rendimiento deportivo. Entonces, literalmente, algunos deportistas te dicen, mira, ¿sabes qué? Quiero planificar las vacaciones, pero quiero, por lo tanto, ver si me preparo después de las vacaciones para ver tal cosa. O, ¿sabes qué? Voy a estar 2-3 semanas súper lleno de pega, entonces en este momento quiero ver si puedo prevenir alguna lesión. Y esa conversación no puede ser todos los días que vaya al médico. Entonces, la llamada por teléfono, el WhatsApp, el mail, lo que conversábamos ahora un poco, el cambio de horario. A veces cuando están en giras, literalmente hay cambios de 6 horas, 12 horas, por ejemplo, ahora con los deportistas cuando están en Japón, y ahí tú tienes que estar disponible para ellos. Sí, para nosotros también eso es una muy buena experiencia, es difícil, sí, pero nos sirve mucho, es de mucha utilidad, aparte que trabajen todos como una familia entre ellos, también entre el mismo staff, que se vayan comunicando, porque así nosotros, o sea, para nosotros nos genera muchos beneficios en todos los ámbitos. Como decía el doctor, cuando viajamos, estamos constantemente whatsappeándonos, fuera de obviamente cuando vamos a la consulta y estamos ahí con él, pero de todas maneras es muy positivo. Fernando, ¿cómo lo haces? Porque tú trabajas y además entrenas como capitán más encima del equipo. ¿Cómo lo haces para compatibilizar tu vida laboral, personal y también la vida deportiva? Sí, mira, yo trabajo hace 2 años aproximadamente y en un principio no fue fácil, para nada, me costó acostumbrarme, pero con el paso del tiempo, no sé, yo diría los primeros 2-3 meses me costó, pero hay que preocuparse de muchas otras cosas que uno antes no estaba acostumbrado. Por ejemplo, yo no estaba acostumbrado a estar sentado todo el día, no estaba acostumbrado a la nutrición de la oficina, de estar de las distintas... Nosotros tenemos un casino, que igual es bueno, porque puedo ir eligiendo qué cosas, puedo ir seleccionando qué cosas de qué alimentarme. Entonces, por ese lado, muy positivo. Pero sí he tenido que cambiar ciertas, no sé, distintas formas de mi día cotidiano para poder estar a mi 100% después en la cancha. Eso sí, el horario en la oficina es un beneficio alto para mí, no sé, salgo aproximadamente como a las 5:30, cosa que puedo entrenar toda la tarde sin mayores problemas. Y es importante también, me imagino, la relación de que puedas tener cierta flexibilidad porque tienes que ausentarte por campeonatos o por partidos importantes. Exacto. Flexibilidad primero en los entrenamientos. Por ejemplo, en el día a día yo de repente tengo que ir preguntándoles, tengo que estar solicitando permisos para poder salir, para poder entrenar en las mañanas. Mi empresa por el minuto ha sido muy flexible, no he tenido ningún problema y les agradezco mucho eso. Y también por las giras. También tenemos giras, hasta el minuto no he tenido ningún problema, me han dado todas las facilidades y me voy a ir tranquilamente, llevo el computador de todas maneras, pero uno está 100% concentrado en la gira y me han dado todo el apoyo necesario. Doctor, ¿cómo se trabajan las distintas capacidades? Porque cada uno tiene distintas fortalezas, debilidades. ¿Cómo se va trabajando esto para que el equipo en el fondo pueda fluir y pueda desempeñarse de mejor manera, como un todo? Cada deportista es un universo aparte, porque tal como decía Fernando, si es que él está en un trabajo que está principalmente sentado, se van a generar acortamientos musculares que puede que otro deportista que tenga la misma posición de juego trabaja como profesor de educación física y él va a tener, digamos, mayor desgaste físico y vamos a tener que planificar más descanso, digamos, por otro lado. Entonces, ahí es cuando uno dice es un equipo, porque el que tiene que ver eso es el preparador físico, el kine, el psicólogo, que finalmente pueda explicar todo esto de por qué a él le voy a exigir más a veces en un entrenamiento y que eso finalmente lo que lo manda es el entrenador, pero que finalmente que pueda estar esta sugerencia, este comentario, mira, creo que él se puede lesionar porque está más tiempo sentado, es súper importante. Y eso se llama transdisciplinario porque cualquiera del equipo que lo detecte tiene que tener la confianza como decir, oye, yo creo que puede estar pasando esto. Si no, son estos modelos antiguos de trabajo donde es súper jerárquico y si es que nadie le puede decir nada al doctor, ahí ya estamos mal. Claro, por eso tiene que haber mucha confianza. Entonces, cuando hablamos de esta familia, sin duda el que importa es el entrenador, el equipo, cada individuo
que conforma el equipo y finalmente el equipo de salud. ¿Y cómo prevenimos las lesiones, doctor? En este caso, en el deporte de hockey. A ver, como deporte colectivo y que tienen eventos bien establecidos, existe algo que se llama la planificación como en macrociclo. Entonces hay periodos de entrenamiento más intensos, que lo llaman básico, después uno de transición, que algunos llaman específico, después un competitivo. Cada periodo tiene ciertos riesgos de ciertas lesiones. Por ejemplo, cuando estamos haciendo un periodo básico que de más carga, existen más lesiones por sobreuso o porque existe alguna lesión aguda, por ejemplo, un desgarro, una contusión, etc. Pero después, cuando nos vamos al periodo competitivo, son más propias del entrenamiento en la cancha o en los partidos. Entonces ahí ya pasa a ser, digamos, otro tipo de lesiones más específicas. Esa es como la primera línea, que nosotros podemos identificar qué lesiones van a ocurrir. Después, lo que conversamos, las lesiones por deporte. Entonces, por ejemplo, las lesiones de rodilla son súper frecuentes porque si se debilitan ciertos músculos va a favorecer, por ejemplo, a los esguinces de rodilla, lesiones de ligamento cruzado. Entonces uno sugiere preparación física para mejorar la estabilidad desde antes. En las arqueras, por ejemplo, hemos detectado que hay ciertos acortamientos musculares en la extremidad superior. Entonces uno planifica desde antes, decir, mira, qué ejercicio, por ejemplo, no sé, la press banca está acortando la musculatura, pero también que ella trabaja en el computador, por lo tanto ella debería tener ciertas sesiones específicas para compensar esa línea. ¿Me lo voy a explicar? Sí, no, perfecto. Fernando, ¿cómo lo has hecho tú? Porque, bueno, trabajando realmente se hace un poco difícil esto. ¿Cómo lo has hecho para evitar lesionarte? Mira, yo ahora, después, con lo que te decía, estar todo el día sentado, por ejemplo, es algo que se nota inmediatamente en el entrenamiento. No sé si, me imagino que el doctor lo sabe perfectamente, pero me siento al tiro más apretado de algunos músculos, isquiotibiales, por ejemplo, son cosas que se aprietan al tiro, así que kinesiología de repente, masajes descontracturantes, harta elongación y distintos ejercicios para prevenir son los que he ocupado ahora, por ejemplo, en el periodo ya más de que he estado trabajando. Fernando, y para cerrar esta primera parte, ¿qué recomendarías a los jóvenes que están practicando hockey y que eventualmente podrían después incluso formar parte del equipo de la federación? Sí, mira, yo les recomendaría a los jóvenes en general que hacen deporte que sigan haciéndolo, que si se ponen trabas, de todas maneras, sigan adelante. El deporte, a mí por lo menos, me ha llevado a grandísimos logros, medallas panamericanas, asistencia a unos Juegos Olímpicos, así que sigan adelante, que sigan con sus sueños y que el deporte es un beneficio de salud y también de entretención y de generar redes en todos ámbitos, así que eso. Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos en este primer bloque. Doctor, también muchas gracias por acompañarnos. No se vayan porque ya volvemos con la representante femenina de hockey, Fernanda Flores, y también con nuestro coach de Alemana Sport, Eduardo Fuentes. Tal como lo anunciamos en el primer bloque, nos encontramos con Fernanda Flores, capitana del equipo femenino de hockey césped. Bienvenida, Fernanda, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y también se integra a nuestra conversación el coach de Alemana Sport, nuestro coach, Eduardo Fuentes. Muchas gracias, María José, por invitarnos. Gracias por estar con nosotros. Fernanda, tú empezaste a entrenar muy pequeña. Cuéntanos cómo se fue desarrollando tu carrera deportiva. Sí, empecé en el colegio, a los 10 años más o menos empezamos con el hockey y después un poquitito más adelante me metí al club Universidad Católica, que mi hermana ya estaba ahí jugando hockey. Así que desde bien chiquitita empecé, después pasamos a las selecciones, sub-13 si no me equivoco fue la primera, y ahí desde ahí que no he parado, avanzando un poquitito, también igual que mi compañero Fernando, tuve un Panamericano sub-17, después sub-21 y también incorporación a la selección adulta, y ahí varios torneos panamericanos, torneos clasificatorios a mundiales, Juegos Olímpicos. Por ahora no hemos logrado clasificar, pero obviamente el objetivo es ese. En enero se nos viene Copa América, que da 3 cupos para el Mundial, así que estamos full metidas en ese objetivo y es la idea clasificar. Fernanda, al no ser un deporte profesional, sino que federado, ¿cuáles son los principales desafíos en cuanto al rendimiento del equipo?
Yo creo que lo fundamental es el descanso, o sea, que al final, al no ser profesional, todos nos dedicamos también a hacer otras cosas, por ejemplo, estudiar en el colegio en su minuto, después universidad, después ya salimos de la universidad y nos ponemos a trabajar, entonces como que estamos todo el tiempo haciendo cosas, corriendo para todos lados y al final no tenemos el descanso que en realidad debería tener un deportista de alto rendimiento para poder rendir y mejorar en todo sentido. Ese es como el principal desafío que ves tú al no ser considerado profesional. Claro, yo creo que es como algo que en el fondo si eres profesional te dedicas a eso, entonces entrenas, descansas, en cambio nosotros por ejemplo yo soy profesora de educación física y trabajo en un colegio, entonces voy al colegio, de repente del colegio me voy a entrenar y vuelvo al colegio y después de un rato vuelvo a entrenar en la tarde, entonces al final como que no tenemos el descanso que se necesita para poder explotar físicamente al máximo al final. Eduardo, ¿cómo se trabaja en Alemana Sport junto con el equipo técnico de la selección? Bueno, primero decir que estamos muy contentos de tener a la federación y trabajar con este grupo que también tenemos la suerte de que está Carlos Tarríe y estoy yo que ya tenemos experiencia con hockey césped. Por lo tanto, se nos hace más fácil la comunicación y tuvimos reuniones con el staff físico, Ariel Cuartero y Cristian Barra. Por lo tanto, analizamos muy bien cuáles eran los factores y en eso sumamos fuerza al equipo de la preparación, que siempre faltan manos dentro porque el grupo es numeroso. Entonces hace mucho más exquisito, específico el trabajo que necesitamos hacer con este grupo. ¿Y cuáles son los beneficios de hacer una evaluación técnica y una evaluación médica también a todo el equipo y poder trabajar con cada uno de ellos? Lo que unimos son recursos porque finalmente la federación tiene un preparador físico por categoría, entonces nosotros sumamos 2 personas más. Ellos han hecho saber que es grato que se sume y podamos desarrollar un trabajo mucho más concreto con cada jugadora. Individualizamos el trabajo y finalmente lo que logramos con estas evaluaciones fue entonces realizar que este grupo, en grupos pequeños, hiciéramos este trabajo más específico según lo que salió de las evaluaciones que realizamos en la clínica. Hace poco tuvieron las evaluaciones con ambos equipos, femenino y masculino. ¿Cómo se desarrolló esta evaluación? ¿Pudieron estar ya con todos los jugadores? Sí, estuvimos en ese grupo. La evaluación fue buenísima porque también se hizo en el área médica, kinésica y física. Entonces tenemos un material muy rico y a raíz de eso entonces estas opciones y estos objetivos finales de prepararse y optar a esta clasificación al mundial se ve mucho más cerca porque tenemos esa garantía de que estamos trabajando en equipo y eso es muy valioso tanto para ellos como federación y nosotros como Alemana Sport. Según tu experiencia, ¿cómo debería variar en el rendimiento el tener una evaluación correcta y un entrenamiento acorde a esta evaluación? Nosotros siempre estamos enfocados, obviamente, y tenemos la garantía que trabajamos muy bien interdisciplinariamente con médicos, kinesiólogos. Por lo tanto, se hace más fácil tener la información y la prevención. La intensidad del juego, la cantidad de horas que dedican a esto, el que se lesione cada una de ellas es un riesgo y perjudica porque tampoco son un gran número de jugadoras, entonces necesitamos que cada una se sienta bien, que se recupere, tener una cantidad de horas, como digo, muy alta de trabajo. Al día siguiente tienen que recuperarse y volver de nuevo a entrenar. Entonces estos eventos se vienen muy encima y cada uno de estos movimientos tiene que ser de alta calidad, recuperarse, alimentarse bien, nutrirse y todo este efecto hace que obviamente sea el resultado óptimo. Al igual que Fernando, que nos acompañaba en el bloque anterior, ustedes fueron creciendo con este deporte. ¿Cómo va variando el rol de los jugadores dentro del mismo equipo? Porque parten muy pequeños, después se van mezclando diferentes edades, diferentes momentos de la vida que van viviendo cada uno. Sí, yo creo que cuando uno, por ejemplo, entrando a la selección adulta, generalmente eres como de las más chicas. Y obviamente ahí es como que, no sé, de repente yo estaba tenía 15 años y veía que jugaba a la selección adulta y para mí eran como las ídolas, quería ser como ellas, quería llegar alguna vez a jugar en el equipo adulto, obviamente. Para mí era muy importante mi hermana, que era como un ejemplo a seguir, que estaba ahí también. Y después, claro, va cambiando un poco, empieza a estar como en el promedio de edad y ahora ya soy de las más grandes y
claro, como tú decías, son distintas etapas y yo creo que también distintos roles, como que cuando uno entra es como, eres como ahí el pollito que un poco manduquean hasta todos lados, por ejemplo en las giras hay que llevar cosas, pelotas, no sé qué, siempre es como ya, las más chicas llevan y después, claro, vas tomando otro rol que quizás ahora como de las más grandes, capitana, tratar como de educar a las más chicas que de repente, no sé, en el sub-21, cuando tenés 18, 19 años, es como que uno no se toma tan en serio que es deportista de alto rendimiento y que en el fondo al final eso es parte de tu vida, no solamente parte de cuando estás en la cancha, sino que hay que cuidarse en la alimentación, en el descanso, como te decía antes, y al final esas son cosas que entre nosotras mismos como que nos vamos educando, por decirlo de alguna manera, y ahí yo creo que son distintos roles los que uno va viviendo en la carrera deportiva, por decirlo. Claro, como consejo deportista y también desde el punto de vista emocional, quizás. Claro, también, o sea, exacto, o sea, al principio, no sé, a mí, por ejemplo, obviamente hay distintas jugadoras, pero a mí me costó mucho entrar en un principio, como lograr, como ganarme el puesto, por decirlo, y al principio es súper duro, entonces también ahora que soy como de las más grandes, como que trato de apoyar a las más chicas que están subiendo y que quizás les cuesta un poquito más, de repente hay que como que, no sé, yo les digo esto mismo, por ejemplo, como tranquila, siempre pasa, hay algunas que nos cuesta más que a otras, pero en el fondo yo creo que con esfuerzo, perseverancia y compromiso se puede llegar. ¿Cómo ves tú, Eduardo, este proceso que van creciendo con este deporte desde el punto de vista también técnico y cómo se van viendo los entrenamientos entre tan variados diferencias de edad de repente? Hay etapas de desarrollo que también nosotros las tenemos bien marcadas con todo el grupo interdisciplinario, y en eso la parte de nutrición, el apoyo psicológico, médico, es transversal. Las líderes, como es la Fernanda, es clave en esta perseverancia, porque a veces al principio no va a salir las cosas como quiere, y eso también, la parte positiva, que les va generando carácter, y el grupo que ella representa tiene mucho carácter y por eso tienen el éxito que tienen. Por lo tanto son las líderes que representan después a este grupo y que tienen que volver abajo y apoyar sobre todo, como decía ella, al resto que se está formando. Hay situaciones complejas, sobre todo cuando hay enfrentamientos contra otros equipos que son más duros y las cosas no salen, uno se viene abajo, pero eso obviamente ya las van supliendo por este grupo y este apoyo. El trabajo sobre todo grupal de este deporte colectivo hace que el resultado de los años hayan demostrado hombres y mujeres que han tenido éxito por esto también. Fernanda, por último, ¿qué le dirías a todas esas jóvenes que están iniciándose en el hockey y que se proyectan en esta carrera deportiva? Yo les diría, bueno, un poco lo que te dije antes, que si quieren llegar como a ser parte de la selección y todo, necesitan compromiso, mucho esfuerzo, mucha perseverancia, y que claro, a veces las cosas no van a funcionar como uno espera, pero no por eso hay que bajar los brazos, al revés. De repente, desde las cosas más duras que uno vive, al final termina fortaleciéndose mucho más, y es parte de, al final, yo creo que el deporte y de la vida en general. Siempre van a haber obstáculos, pero hay que ser un poquito más fuerte para pasarlos y así seguir creciendo. Muchas gracias, Fernanda, por acompañarnos, por entregarnos tu experiencia, también tu testimonio. Eduardo, muchas gracias por acompañarnos hoy en este conversatorio. Muchas gracias a nuestros especialistas que han estado con nosotros explicándonos cada detalle de estos deportes. Nosotros nos despedimos y nos encontramos en una próxima edición de Alemana Sport. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web alemana.cl. Nos vemos en otro Alemana Podcast. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.